Hola, buenas tardes, muchas bendiciones para sus vidas. Bueno, acá estamos como cada lunes con los estudios bíblicos, la enseñanza del fundamento en Cristo. Vamos a seguir avanzando, espero que se encuentren bien en sus casas. Bueno, ahora está un poco más flexible la situación, pero bueno, no por eso vamos a andar de un lado para otro. Así que hay que seguir cuidándose, resguardándose, aprovechando a buscar más de Dios, a conocerlo, a oír su voz, a poder entender qué es lo que Él en este tiempo nos está pidiendo como iglesia. Así que bueno, repasando un poquito antes de continuar, que nos toca leer versículos, estábamos hablando anteriormente de que muchas veces seguimos esclavos de nuestra propia justicia, de nuestra propia defensa, de nuestra alma. En vez de gobernar el Espíritu Santo nuestras vidas, muchas veces el alma es la que nos gobierna, no se sujeta al Espíritu Santo. Y nosotros somos, como hijos de Dios, los que tenemos que hacer que el alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos se sujeten a la voluntad del Señor. ¿Sí? No por eso es que no vamos a tener sentimientos, los vamos a tener, pero tenemos que gobernarlos con el dominio propio que Él nos ha dado. Su palabra nos enseña que Él no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de valor, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces necesitamos desarrollar lo que Él nos dio y de esa manera poder crecer. Y vamos a ir viendo que todo es más fácil, como hablábamos. Así que bueno, vamos a leer ahora Éxodo capítulo 8, versículo 1, Éxodo 9, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bien. 9:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, puse esos dos versículos como para ver cuántas veces el Señor a través de Moisés le dijo al faraón que dejara ir a su pueblo de Israel para que le sirva. Porque ahí, como veníamos hablando en el estudio anterior, el pueblo de Israel estaba produciendo ladrillo, estaba produciendo un trabajo de esclavo, ¿sí?, al pueblo de Egipto. Entonces el Señor necesitaba sacarlo de la esclavitud, necesitaba sacarlo de ese lugar. ¿Para qué? Para que le sirva a él, no para que le sirva al hombre o no para que le sirva al faraón, ¿sí? Por eso espero que hayan examinado hacia su interior, hacia adentro, si hay algo que te tiene esclavo a un hombre, esclavo a una mujer, esclavo a algo, no sé, esclavo al estudio, esclavo al trabajo, esclavo a la tecnología, esclavo a una emoción, un sentimiento. Y bueno, de esa manera poder entender que Dios te está diciendo: salí de ahí, porque quiero que me sirvas a mí. Quiero ser yo el primero en tu vida, ¿sí? Bien, vamos a leer Job 1 del 1 al 22. Fíjense, bueno, ahora la historia de Job. Bien, Job 1 del 1 al 22 había dicho. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Vamos a ir hablando un poco de la historia de Job porque justamente para que podamos comprender y entender que aunque él era así como dice acá en la primera parte de la palabra, después vamos a dar la explicación por qué el proceso que vivió, ¿no? Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados.
Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les uniera a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿De dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó: ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás: ahí está Job. Haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pacían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron, y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor, que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió, solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados, y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa, y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Esto es muy importante. Mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Bien, hasta el 22. Ahora vamos a... Bien, fíjense esta historia donde el Señor nos habla de Job, ¿no? Fíjense que dice: era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie, ¿sí? Y además de eso, justamente Dios lo bendecía con riquezas, en ganado, todo lo que acá decía que tenía: camellos, asnas, ovejas, o sea, tenía muchas riquezas, ¿sí? Además, muchos hijos, y la esposa también. Entonces, ¿qué pasó? Dice que un día se presentaron los servidores ante el Señor y también llegó Satanás, que nadie lo llamó. Pero bueno, Dios ahí va y le hace una pregunta al Señor. Y entonces le pregunta qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, él dice que estaba rondando la tierra. Y entonces ahí el Señor dice: ¿no has mirado, no has visto a mi siervo Job? Y ahí le dice, o sea, como agradecido, alegre, ¿no? Con agrado y con alegría, y como con orgullo le dice de su siervo Job. ¿Acaso, dice, no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios.
Dios con esta pregunta es como que sabe que le va a picar a Satanás para que le responda, ¿no? Y entonces Satanás dice, claro, vos a Job le das todo y dice, y si le quitas lo que tiene, a ver si te va, en tu misma presencia, a ver si te va a ver si te va a honrar. Como que está diciendo que iba a hacer lo contrario, quítale lo que tiene, quítale todas las bendiciones que le has dado y dice, y a ver si ahí realmente, acá lo dice, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Fíjense, no estaba diciendo que como que se iba a quejar, no, estaba diciendo blasfemar. Como alguien que realmente, como dice acá, amaba y honraba a Dios, ¿cómo iba a blasfemarlos? Sí, conocía de Dios, ¿no? Pero conocía en parte Job, porque eso después lo vamos a ver más adelante. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job conocía en parte a Dios y esa parte que conocía de Dios, él era suficiente para amarlo y honrarlo a Dios y bueno, vivir de la manera en que vivía, ¿no? Pero cuando pasó esto de que Satanás envió todo esto para que Dios le permitió, ¿no? Para que tocara las riquezas que no eran de Job, sino que Dios se las había dado, él dice, con todo lo que pasó y con lo de los hijos, fíjense que es algo muy fuerte, y por eso Dios sabe hasta dónde probar a sus hijos e hijas, Él sabe la capacidad por la cual Él nos creó, ¿no? Él conoce nuestros límites, Él sabe que si nosotros dependemos de Él, todo lo vamos a poder soportar y todo lo vamos a poder sufrir, porque ese es el amor de Dios, el amor que todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta. Entonces Dios sabía quién era Job, Dios sabe quién sos vos, Dios sabe quién soy yo. Entonces Dios permitió con un propósito que Satanás hiciera eso, ¿no? Entonces fíjense que con esto Job le tapó la boca al enemigo porque dice, entonces Job se levantó cuando se enteró de estas noticias que le dieron sus criados, los que llegaron con vida a poder decirle, ¿no? Lo que había pasado, dice, se rasgó la vestidura y se rapó la cabeza. Eso es señal de despojarse a él mismo, de despojarse a su persona y humillarse. Y dice que con el rostro en tierra adoró al Señor. Porque nosotros, no porque hoy me siento bien, tengo que adorar a Dios y mañana me siento mal y no, ya quiero dejar todo. No, no, porque el Evangelio, como hemos hablado, no es sentimientos, no es que tengo que sentir la presencia de Dios para querer acercarme a Él. Más, no, tengo que, como he entendido lo que lo que es Dios, creo en su palabra, entiendo lo que me dice su palabra, me acerco más a Él por amor. No porque si siento, no, porque hoy voy a sentir orar, no porque voy a sentir hacer esto, no porque voy a sentir ir a la iglesia, no es por sentimiento. Por muchos años nos hemos basado en los sentimientos y no es eso, porque si no, durante todos esos años hemos sido gobernados por nuestra alma y no es así. Nosotros tenemos que depender de Dios por el entendimiento que Él nos ha dado por su Espíritu Santo al revelarnos su palabra y hemos comprendido y entendido quién es Dios y queremos seguir conociendo más de Él y queremos seguir entendiendo más y seguir renovándonos en ese entendimiento. De esa manera vamos a vivir en ese poder de Cristo en nosotros, siéndose real en cada situación de nuestras vidas. ¿Sí? En los momentos felices y en los momentos difíciles, en los momentos críticos y en los momentos de mucha bendición. Entonces, ahí justamente en los momentos donde hay más dificultad, más crisis en nuestra vida, donde más tenemos que demostrar que Jesús es nuestro fundamento, es la roca, es la que nos hace estar firme. Y no, ay, porque estoy mal, listo, ya dejo de orar, ya dejo de buscar la palabra de Dios. Al contrario, más tengo que buscar, más tengo que adorarlo. Entonces acá Job hizo bien, adoró al Señor. Y además no maldijo al Señor, ni se quejó, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Él no se quejó. Y es como veníamos hablando anteriormente. Cuando nosotros entendemos de que nada es nuestro, ni que lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas, sino que todo es gracias a la vida, a la salud, a las fuerzas que me da Dios, todo, el trabajo, todo, la riqueza.
Nada es nuestro, ni los hijos, como hablaba anteriormente, creo que fue en el lunes anterior, ni los hijos, ni los padres, ni los familiares, ni la casa, ni el auto, ni las riquezas. Todo no es, nada es nuestro, todo es de Él. Él nos da y Él nos puede quitar. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos y reclamarle a Dios lo que no es nuestro? ¿Sí? Por eso es que tenemos que aprender tanto. Y bueno, en esta situación Job actuó bien. Después, a continuación, si no me equivoco, me parece que no lo agregué en el estudio. Pero fíjense en lo que dice en el capítulo 2, que lo vamos a incluir. Capítulo 2, versículo 3 hasta versículo 3 hasta el 11 inclusive. Job capítulo 2, versículo 3 hasta el 11 inclusive. Vamos a seguir leyéndolo. Hay que incluirlo al estudio, ¿sí? El Señor le preguntó nuevamente a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara. Y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Fíjense, hasta ahí el Señor dice, y aún así sigue siendo un hombre intachable. Perdón. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Satanás sabía lo que decía, pero a la vez como que se contradecía. Bien. Y ahí le dice: pero quítale a Job tu protección. Tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Le vuelva a decir, es como que lo desafía nuevamente al Señor. Por eso fíjense acá qué importante es escudriñar la palabra y entender, porque muchas veces ha pasado y hasta yo mismo lo he pensado, y hace pocos días le pedí perdón al Señor por eso, porque somos humanos y muchas veces hemos tenido durante años la mente religiosa. Entonces, si a alguien le pasa algo malo físicamente, en la economía, en su cuerpo, en su salud, en el trabajo, en la familia, algo, le pasa algo malo, y sí que decimos, algo está haciendo mal, algo está haciendo mal, por algo le pasa esto, por algo está enfermo. No, y muchas veces nos metemos como jueces. Entonces, fíjense, acá es un claro ejemplo. Job, Dios estaba diciendo que era intachable, pero con todo esto Dios permitió que también Satanás tocara su carne, tocara su cuerpo. Pero Dios tenía un propósito e iba a ser para crecimiento y madurez de Job, para que él después pudiera decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, para poder llevarlo a un nuevo nivel espiritual y así crecer y madurar espiritualmente. Entonces, fíjense que muchas veces nos hemos metido en una mentalidad religiosa cuestionando y juzgando a las personas con nuestro propio juicio. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Con esta lengua bendecimos con esta lengua bendecimos a los hombres y maldecimos a los hombres. Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a refrenar nuestra lengua, que Dios nos ayude a cuidarnos de juzgar por nuestra propia vista, ¿sí? Y qué importante es que esto lo hemos ido transmitiendo al pueblo, que enseñemos y transmitamos, a ver, lo que a mí me está pasando en mi cuerpo, lo que a mí me está pasando en el espíritu, en mi ser, en el trabajo, en la familia. A ver, discernir, distinguir. ¿Es algo de que yo realmente estoy en desobediencia y por eso tengo la consecuencia de esa desobediencia? ¿O estoy haciendo las cosas bien? Porque cada uno sabe su caminar, no podemos engañar al Señor, ¿sí? Podemos engañar a los hombres, pero al Señor y a nosotros mismos no nos podemos engañar, porque conocemos nuestra conducta. Entonces, ¿a qué quiero ir? Si nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y cada día lo buscamos, lo adoramos y viene algo a nuestras vidas, no es por causa de la desobediencia, es porque Dios tiene un propósito para limpiarme más, para perfeccionarme más en Él. Y eso es lo que estaba haciendo con Job, por eso le permitió a Satanás tocar su carne. Y bueno, y ahí dice, entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. O sea, toca su cuerpo, toca su carne, toca su alma, pero no le toques la vida, porque me pertenece, ¿sí? Le dice el Señor
Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Fue tan grande el azote del enemigo a Job que dijo, de esta manera le voy a mandar lo peor para que se queje, bueno, para ponerlo en contra de Dios y que justamente Satanás quería que blasfemara, o sea, como que hablara mal de Dios, ¿no? Que hablara mal de su Espíritu Santo. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Miran, ahí usó el enemigo también a la esposa. ¿Para qué? Para ella misma incitarlo, tentarlo a que maldiga a Dios. Y fíjense lo que dice Job. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Esto realmente es algo tremendo lo que dice Job. Y aún así Job no pecó ni de palabra. Job tenía 3 amigos de lugares diferentes, Elifaz, Bildad y Sofar. Cuando ellos se enteraron de la tragedia para su amigo, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. En un principio hicieron eso, pero si después leemos, estuve leyendo, hoy terminé la historia de Job, si ustedes ven los discursos de ellos, es como que de una u otra manera, más allá que en primer momento lo consolaron, después lo empezaron a atacar, que justamente es lo que hablaba recién. ¿Por qué estás así? Y ahí empezaron a decir, vos que te crees más justo que Dios. Había cosas que eran ciertas, pero había cosas que no eran ciertas y lo trataban de que él era como un malvado. Entonces, bueno, es increíble. Es increíble si uno lee los discursos de ellos, lo que hablan. Y por eso es que después vamos a continuar a cómo termina Job, ¿no? En este proceso tan duro que pasó, porque le llegó la sarna y en un primer momento él dijo esto y él ahí no pecó con sus labios, ¿no? No maldijo. Y no es que después en el transcurso él maldijo al Señor, pero sí es como que lo desafió, lo cuestionó, se quejaba y decía, pero ¿cómo? Si yo hacía esto, ¿por qué me está pasando eso? Como que ahí empezó a entrar el juego que su alma. Y bueno, y pusimos esta historia de Job para ver cómo una persona que amaba y honraba a Dios y era intachable, justamente que Dios dijo que era intachable, porque así es como Dios lo veía su obra terminada en Job, ¿sí? Lo veía como el hombre intachable, que él era y que iba a ser en Cristo, porque siempre Dios va a retener lo bueno de nosotros, pero vas a ver que nos va a tener que procesar, ¿sí? Porque estamos en la tierra y en la tierra Dios necesita tiempo con nosotros, tiempo donde pasemos diferentes circunstancias para que lleguemos a esa perfección que es en Cristo Jesús. Y bueno, fue un proceso largo, ¿no? Creo que no dice si fueron meses, pero creo que fueron varios días e incluso no sé si fueron meses en que tuvo esa sarna maligna en su cuerpo Job, que era tan insoportable que él, se quejaba todo el tiempo. Entonces, pero Dios estaba sacando lo vil de Job, estaba sacando lo vil, y él después entendió que tuvo que callar y que tuvo que escuchar a Dios, y tuvo que humillarse ante él y arrepentirse. Entonces, bueno, por eso es importante entender que muchas veces necesitamos los momentos críticos, necesitamos los momentos donde Dios permite que nos sea tocado en nuestras vidas aquello que quizás es más débil en nosotros, para que en esa debilidad el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Y así Él nos pueda limpiar y refinar en todo sentido, en nuestra lengua, en nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, para santificarnos cada vez más como Él es santo. ¿Sí? Así que ahí vamos a leer Job 10.1, donde habla parte de su alma. Mire lo que dice.
disculpen. Job dice, estoy cansado de esta vida, voy a dar rienda suelta a mi queja, voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Fíjense que él en esta situación crítica, ¿a qué le dio lugar? A que el alma lo gobernara. Porque justamente eran muchos días donde él estaba con eso y decía, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Como que incluso en varias oportunidades dice, Dios, soy tu enemigo para estar así. Pero fíjense que él en toda esa situación es como que necesitaba a Dios escucharlo, a ver todo lo que él decía, que él descargara toda su alma. Y bueno, ahí él hablaba con su alma. En esta situación crítica lo estaba gobernando su alma, Job. Porque él decía, ahí yo voy a dar rienda suelta a mi queja, voy a hablar con la amargura de mi alma. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí, a él, ¿quién lo estaba gobernando? El alma. Su fundamento era el alma. ¿Sí? Él estaba viviendo por sus emociones, por lo que sentía en su cuerpo. Y fíjense que el Señor Jesús en Hebreos dice que Jesús, Cristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. ¿Cuánto más nosotros que tenemos que seguir sus pisadas? Acá en medio de este sufrimiento Job iba a aprender, pero justamente Dios necesitaba procesarlo porque iba a hacerle ver que su alma le iba a jugar en contra, que su alma iba a dar ese gobierno sobre su cuerpo para que él se descargara contra el Señor y empezara a quejarse, ¿no? Después de un tiempo empezó con a quejarse, porque veía que eso no se le iba y decía, pero ¿cómo? Si yo hacía esto, yo hacía lo otro, ¿por qué me viene este mal a mí? O sea, después de haber dicho de que recibimos de Dios las bendiciones y también las calamidades, es como que después ya vio que como que Dios no lo estaba escuchando, como que Dios se le estaba volviendo un enemigo y por qué le estaba haciendo sufrir esto. Y justamente porque si yo hago las cosas bien, por eso no es acá lo que a Dios le estaba procesando y le estaba tocando a Job era su justicia propia, su defensa propia, porque no es que nosotros, como hablamos, no hacemos las obras por nosotros mismos. Señor, porque yo hago las cosas bien, me tiene que ir siempre bien las cosas, porque yo hago las cosas bien, Señor. No, nosotros hacemos las obras a través de Cristo, Él hace las obras a través de nosotros. Entonces, en la vida nos van a pasar cosas buenas y nos van a pasar cosas malas, porque son necesarias para crecer, porque es parte de la vida, porque de esa manera vamos a acercarnos más al Señor. Como dije, creo que también fue el lunes anterior, a través de muchas aflicciones entraremos en el reino de los cielos. El camino de Él no es camino de rosa. Nosotros tenemos que ver toda la historia de Jesús. Él se preparó durante 30 años para poder principiar su ministerio de 3 años. Y hoy en día muchos quieren prepararse poco tiempo y ser grandemente usados por el Señor. Y no es así, porque puede ser que porque estás mucho tiempo dedicado a Él, que el Señor te levante, ¿no? Pero guarda que sea Dios y que no sea el hombre, porque si es el hombre, si es el hombre el que te levantó, o si es el hombre el que te habló y vos escuchaste al hombre, no a Dios, vas a fracasar y vas a ser frustrado, te vas a sentir frustrado por no haber oído a Dios y haber oído al hombre. Entonces no nos apresuremos, oigamos la voz de Dios, dejémonos procesar por Él, dejemos que Él trabaje en nuestras vidas, que se tome el tiempo que se tiene que tomar, porque es como la escuela, necesitamos pasar de un grado a pasar a otro, pasar de primer año a pasar a segundo año, pero necesitamos aprobar las materias, necesitamos que Dios en las pruebas que Él nos pone ser aprobado y decir, está aprobado, aprobó, y ya no vamos a caer y no vamos a volver a tropezar en la misma piedra. Entonces dice el Señor, listo, pasaste a la siguiente, pasaste al siguiente grado, pasaste a la siguiente prueba, aprobaste, bueno, ahora te voy a procesar en esto, hasta que Él ve que nosotros estamos hilados bien fino para terminar de concretar todo lo que Él tiene que nos predestinado que nosotros concretemos en nuestra vida, el propósito eterno en nuestras vidas y así en la iglesia, porque el propósito eterno es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Por supuesto, es que Dios nos usa de diferente manera, pero el propósito eterno es para todos el mismo, que hagamos la voluntad del Señor, así como en el cielo, en la tierra. Ese es el propósito, que hagamos la voluntad del Señor, ¿sí? Después, bueno,
que el Señor me use con respecto a los dones y el ministerio que me dio, va a ser otra cosa. A los lugares donde Él me lleve o no me lleve, va a ser otra cosa. Pero que podamos entender y estar en su voluntad, siempre en su voluntad perfecta y agradable. Bien, ya vamos a leer Job 42 del 1 al 6. Bien, yo sé bien, miren lo que dice, Job reconoce su atrevimiento. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. ¿Preguntaste quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Fíjese que después de que lo acusaron, lo atacaron sus amigos, a Job, y Job también él se defendía con sus discursos. Llegó un momento que después habló un joven también que de una otra manera decía cosas ciertas, pero también lo seguía atacando a Job. Y bueno, y le decía también la verdad, que es como que Job se creía más justo que Dios. Entonces después Job ya no habla más. Y ahí viene la respuesta de Dios. Ahí viene la respuesta de Dios a través de un torbellino. Fíjense que ahí después el Señor le habla, le hace preguntas del cielo, de la tierra, de todo, de los animales, para mostrarle lo que es la gloria, su poder, su majestad. Y entonces después de todo esto, Job le dice, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Entonces después dice, yo fui ese atrevido que habló sin entender, son cosas que no alcanzo a comprender. Yo, dice, había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y hoy, escudriñando esta palabra, el Señor me hacía ver, yo de oído había oído. Y estábamos hablando de la esclavitud y de la mente religiosa. ¿Cuántas veces hemos estado años en los caminos del Señor, y me incluyo, y hemos tenido una mente religiosa y habíamos oído al Señor de oídas? Oímos su palabra, escuchábamos a muchos predicadores, orábamos, leíamos la palabra, creíamos que estamos haciendo lo correcto, amando y honrando a Dios, que está muy bien. Pero hemos entrado, gracias a Dios y su misericordia, hace un tiempo atrás, en un renuevo en el entendimiento que nos ha cambiado muchas estructuras en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. Y ahí yo entiendo, Señor, de oídas te había oído. Llevaba una vida religiosa, llevaba una vida donde decía yo hacía esto y no, y porque como yo oro y como yo ayuno, me tiene que ir las cosas bien y Dios no puede permitir que me pase esto. Y me quejaba contra Dios, me quejaba contra las personas, o juzgábamos a las personas. Entonces, muchas veces de oída te había ido, no se nos había revelado realmente cara a cara a Dios como para poder decir, vos sos así, Dios, tu justicia está fundamentada en el amor y no en nuestra propia justicia. Entonces ahora puedo decir, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora puedo entender que por mucho tiempo juzgué por mi propia justicia. Por mucho tiempo me quise defender, porque somos así los seres humanos. Nos atacan y nos queremos defender. Y el Señor Jesús no se defendía cuando a Él lo atacaban. Cuando a Él le pegaron, cuando a Él lo transgredieron. Entonces, cuando a Él lo atacaron, cuando a Él lo blasfemaron. Entonces nosotros necesitamos renovarnos en el entendimiento, despojarnos de nuestra alma, despojarnos de nuestros sentimientos y que realmente se sujeten al gobierno del Espíritu Santo para poder amar como Él ama, para poder ver como Él ve, para poder sentir como Él siente, tener compasión realmente por las almas, no tener pena por las almas, tener compasión por las almas y también discernir cuando esas almas realmente no han obedecido a Dios y nosotros, Dios no quiere que las ayudemos, porque también Dios es así. Dios es un Dios
que va a saber a quién hablarle y de quién tener misericordia. Nosotros no podemos tener misericordia de alguien que Dios no va a querer que tengamos misericordia, porque Él es Dios y Dios sabe todas las cosas. Por eso es que en estos tiempos necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, realmente nos guíe, nos revele, para no equivocarnos en lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser. Por eso, queridos hermanos, que podamos humillarnos y decir: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces juzgué por mi propia justicia? ¿Cuántas veces me defendí, me autodefendí? ¿Cuántas veces usé versículos y los saqué de contexto para defenderme, Señor? ¿Cuántas veces? Pero yo no quiero oírte solamente, yo quiero verte. Quiero ver tu gloria y quiero que te vean a ti a través de mi vida. Queridos hermanos, es hermoso poder sentir su presencia, pero si no la sentimos, no importa, porque sabemos que Él está, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Por eso yo te invito a que podamos a enamorarnos y conocer más del Señor, porque es algo tremendo lo que Él está haciendo con sus hijos que le aman. Se nos va a revelar, hermano, se nos va a revelar como lo está haciendo y se nos va a seguir revelando. Pero necesitamos oír su voz y necesitamos obedecerla, porque van a venir tiempos muy difíciles, y necesitamos que nuestra fe esté firme y que nuestra alma y nuestro corazón esté fundamentados en la roca, no en nuestras emociones. Hasta acá vamos a dejar la enseñanza, hermano, porque la idea es que no sean largas, sino que se queden con las ganas de seguir aprendiendo y que escudriñen cada versículo que leímos, que buscamos, y que sigan enriqueciéndose por lo que el Espíritu les va enseñando y nos va enseñando. Y les puedo asegurar que el Espíritu no nos va a enseñar a uno una cosa y otro a otra, no. El Espíritu nos quiere enseñar a todos lo mismo, porque Él es uno y quiere que seamos uno en Cristo Jesús. Así como Jesús era uno en el Padre y el Padre era uno en Cristo, así quiere que como iglesia seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante humillarnos y decir: gloria a Dios por lo que estoy recibiendo, porque es de parte de Dios. No es mío, hermanos, es de parte de Dios. Así que sigamos orando por nuestra hermandad, por aquellos que el Señor agregará, como nos decía nuestra hermana, como le decía el Señor a nuestra hermana, que Dios ponga esas almas delante nuestro para que nosotros podamos hablarles de Dios, podamos mostrarles que Él está en nuestras vidas, podamos ganarlos de esa manera y así poder enseñarles y a entrar en el reino de Dios como Él nos está enseñando a vivir en este reino de gozo, de paz y justicia, amor en el Espíritu Santo. Así que bueno, espero que sea de mucha edificación para su vida como lo es para la mía. Les doy un gran abrazo y espero que pronto podamos reunirnos en la congregación, pero todo lo dejamos en las manos del Señor, que se haga su voluntad y no la nuestra.